el concepto del límite tardaron más de 200 años en ponerlo, ¿no? O sea, Newton y Leibniz luego hablaban, y bueno, mucha gente hablaba de unas cosas que eran infinitesimales, ¿no? Y eran unas cosas súper raras porque en ciertos momentos variaban, y cuando convenía, ya no variaban y lo hacían constante, ¿no? Y salía el límite, ¿no? O sea, como que les servía, pero todos los filósofos decían, oye, ¿qué es eso? ¿Está variando o no está variando? Y hasta Cauchy, tengo entendido, 200 años después, Cauchy fue el que llegó con esa definición, ¿no? Que para todo el mundo puede ser así como horrible, ¿no? Para cualquier estudiante, ¿qué parece? ¿Qué diablos es eso, no? Pero sí, esa definición, o sea, lo resolvió de manera ese problema. Y entonces yo me acuerdo que en esa clase, o sea, nosotros, yo me acuerdo que le pregunté, oye, pero ¿qué es límite? Y te decía, pues eso, ¿no? La definición así, un chavo de prepa así, o sea, no entienda nada, ¿no? O sea, porque no entendía. Wow. Y pues eso. Bueno, vamos a empezar. A darle. ¿No? A darle. Bueno, entonces estábamos viendo límites, ¿no? Ya estoy un poquito así como estresado porque creo que no van a alargar el semestre, ¿no? Y tengo 4 semanas para ver todo esto de campus escalares. Como que veo que no veo, ¿no? Pero también no sabes. Bueno, necesito medirle bien, ¿no? Y luego lunes otra vez que no hay clases, ¿no? No manches. Sí, luego cayeron los puentes, ¿no? No manches. Lunes 10 y el 15, no. Uno, el lunes 15, lunes 15 y que 14, 13, 12, y miércoles 10, ¿no? 10 de mayo. 10 de mayo y 15 de mayo. No me acuerdo cuáles son, pero sí, faltan todos. Entonces sí, 10 de mayo y 15 de mayo. Bueno, lo bueno es que nada más el 10 no nos afecta. Pero sí, es que después de la pandemia todo esto de los paros. Sí, no manches. Cañón, o sea. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de límite un poquito, no tanto para ponerles ahí límites a demostrar, ¿no? Sino para que veamos así cómo aumenta la dificultad de esta cosa a la hora de pasar espacios normados, ¿no? A la hora de medir la distancia en pues, con la metodología, ¿no? Entonces, definición sea, recordando que es el límite, sea f una función de un dominio contenido en Rn en los números reales, ¿no? Entonces, tengo un campo escalar, sea x0, ¿no? Un punto de acumulación de D, ¿no? Es decir, el x0 no necesariamente está en el dominio, pero sí hay puntos del dominio, hay una infinidad de puntos del dominio X que se acercan a X0 tanto como se quiera, ¿no? Decimos que L que pertenece a los números reales es el límite de f cuando x tiende a x0 ¿no? Sí, solamente sí que, ¿no? Entonces sí, solamente sí, para toda epsilon mayor a 0 existe una delta, esta delta depende de epsilon mayor a 0, tal que si yo me tomo puntos x en el dominio que se acerquen a x0, ¿no? Cuya distancia es menor a delta, y saco al vector
x0 de esa discusión, ¿no? Entonces, f de x, la distancia de f de x al límite de L es ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver el ejemplo, ¿no? Entonces, la vez pasada vimos tres ejemplos donde no existía límite, ¿no? Es más fácil ver que no existe límite. Vamos a ver uno donde sí existe. Ejemplo, sea f de xy igual a ¿qué? Igual a x a la cuarta más 2x cuadrada más 2y cuadrada más y a la cuarta. Y todo esto entre x cuadrada más y cuadrada con xy distinto de origen. ¿No? Y entonces la pregunta es, ¿existe el límite cuando el vector x tiende al vector 0 de f de x? ¿No? Arcos cuadrados, ¿no? Potencias Sí. cuadradas y potencias a la cuarta. ¿Qué pasa si me acerco por el eje x, ¿no? A ver, uno sencillo, ¿no? Como para ir calentando motores, ¿no? Vemos que, ¿qué es lo que voy a tomar? Lo que voy a tomar es a f de ¿quién? X como es. X como 0, ¿no? El límite cuando x tiende a 0, ¿no? O sea, me estoy acercando por el eje x, ¿no? Y es igual a 0. ¿Y esto de aquí qué es? Pues esto de aquí es simplemente x a la cuarta Claro, X a la cuarta más 2x cuadrada más 0 más 0. más 0 más 0 entre X cuadrado. x. ¿No? ¿Y esto qué es? Una parábola. Esto es x cuadrada entre x cuadrada más la parábola. ¿No? Cuando x tiende a 0, esto es una parábola, ¿no? Igual, en el eje, cuando yo me acerco por el eje y, voy a tener esto, ¿no? Entonces, aquí me equivoco. Límite de 0, ¿no? El límite de x cuadrado de 0, este es. Entonces me acerqué por el eje x y me acerco a 2, ¿no? ¿Existe o no existe? Pues ya dije, ¿no? Ya dije que iba a poner un ejemplo donde sí existía, ¿no? Pero bueno. Vamos a acercarnos por rectas, ¿no? Sí. También límite cuando x tiende a 0, ¿no? De x en x. Ah, ok. No, bueno, con el eje y Es lo mismo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Este de aquí es igual a X cuadrada cuarta al límite cuando x tiende a 0, ¿no? Ahora sí que x a la cuarta más 2x cuadrada más 2m más cuadrada 2m cuadrada y cuadrada más m cuarta y cuarta. m cuarta y x cuadrada. X. Entonces también es x cuadrado. En el numerador. Ah, sí, sí, sí. Y luego aquí en el denominador m x cuadrada, x cuadrada. más m cuadrada. ¿No? ¿Y entonces qué? Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de quién, ¿no? Puedo factorizar x cuadrada, ¿no? Sí. Entonces aquí tengo x cuadrada que multiplica a quién, a x cuadrada más 2 más 2m cuadrada más m cuarta
x cuadrada multiplica a 1 más m cuadrada. X. Ah, sí. No, X cuadrado. Ah, no, sí, perdón. Sí, ¿no? Y entonces, ¿qué? Bueno, la x es distinta de 0, entonces este y este se va. Y entonces, ¿qué? Puedes dividir entre 1. Pues este es el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De x cuadrada más 2 más 2m cuadrada más m cuarta x cuadrada, todo esto entre 1 más m cuarta, ¿no? ¿Pero qué? Cuando x tiende a 0, este se va, ¿no? Entonces tengo 2 más 2m cuadrada entre 1 más m cuadrada, ¿no? Bueno, 2. Entonces pareciera que sí, ¿no? Bueno, la vez pasada vimos un ejemplo similar, donde nos acercamos por rectas y todo se iba, ya no me acuerdo si al 0, pero cuando te acercabas por parábolas no pasaba, ¿no? Sí. Y entonces hay que tener cuidado porque esto no demuestra que tiene límite. Lo único que demuestra es que cuando me acerco por rectas, el límite por esa aproximación, la aproximación vale 2. ¿No? Y entonces, ¿qué? Parece ser que el límite es 2, ¿no? Voy a quitar todo esto. Entonces aquí voy a cambiar la pregunta. Y la pregunta es, ¿este límite es 2? ¿Hay algún argumento que vean antes de entrar a la talacha, ¿no? Antes de entrar a hacer toda esta talachilla? ¿Hay algún argumento que vean de por qué es 2 a partir de aquí? Por ejemplo, el límite reales. El límite real es si ustedes tenían x cúbica más 2x cuadrada más x menos 15 entre 2x cuadrada más 5. ¿Eso tiene límite? Sí. Bueno, cuando Bueno, tenga que. si quieren aquí, digo, es que esto nunca se hace 0, ¿no? Pero por ejemplo aquí, donde el denominador se haga 0, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene límite eso? Porque el numerador es más grande. El numerador es más grande, bueno, hay que afinar. El numerador es un polinomio de grado 3. Mayor. Y lo que tienen abajo es un polinomio de grado 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que ¿quién se pega más rápido? Por ejemplo, aquí el chiste es ver cuando el denominador se hace 0, ¿no? Bueno, aquí puse un polinomio en general, ¿no? Pero el chiste es que, ¿qué? El chiste es que en la x a la n, ¿qué es lo que sucede? En x a la n, yo lo que tengo es x cuadrada, x cúbica, x cuarta, ¿no? Entonces, bueno, aquí los positivos son negativos, ¿no? Pero lo que está sucediendo cerca de donde se hace 0x a la n es que la potencia mayor se va más rápido del 0, ¿no? Entonces, si aquí lo puse al azar, ¿no? Pero aquí, si los dos se fueran a 0, ¿no? El chiste es que esta de aquí le va a ganar a irse al 0 a esta de acá. Entonces, esta se va a aplastar al 0 más rápidamente, ¿no? En términos generales, pareciera que justamente las velocidades del polinomio de grado 3 entre la de grado 2, ¿no? Dependiendo de dónde esté, si en el 0 o en el infinito, cuando la x es muy grande, pero el chiste es que este de aquí va a dominar de algún modo el numerador, ya sea para irse a infinito o ya sea para irse a 0, ¿no? Y entonces aquí
digo, se pueden hacer las pruebas, ¿no? Más generales, con más precisión. Esto nada más es como tantita intuición, ¿no? Pero aquí tengo un polinomio de grado 4 con 2 variables y aquí tengo un polinomio de grado 2 con 2 variables, ¿no? Entonces, aquí el numerador en el 0 se va a quién? Se va a 0, el denominador se va a 0, pero este es un polinomio de grado 4, pareciera que esta de aquí va a dominar. Sin embargo, no se va a 0, o sea, se va a ir a donde se vean 2, ¿no? Justamente estos factores, ¿no? Entonces, como que pareciera, no se ve razonable, ¿no? En el ejemplo pasado, no creo que el ejemplo pasado, pero en el ejemplo pasado, lo que tenía, si no recuerdo mal, eran 2 polinomios de grado 2, tanto arriba como abajo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O sea, lo que tendríamos que hacer es que, para demostrar este límite, para epsilon mayor a 0, ¿no? Lo que voy a hacer es escribirlo, ¿no? Para epsilon mayor a 0 necesitamos encontrar mayor a 0 necesitamos una delta que depende de epsilon mayor a 0, tal que ¿qué? Tal que si 0 es menor que la norma del vector x 0, si este es menor a delta, entonces ¿qué? Entonces el valor absoluto de, o la distancia de f de x a 2, este de aquí, es menor que x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, ¿sale? Aquí se puede ver un poquito la dificultad. Porque este de aquí, ¿quién es? Este de aquí es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Y este de aquí, ¿quién es? Este de aquí es x a la cuarta más 2x cuadrada más 2y cuadrada más y a la cuarta, todo esto entre x cuadrada más y cuadrada más 2 menos 2. ¿No? Entonces, ¿qué era lo que se hacía en un ejercicio de cálculo 1? En un ejercicio de cálculo 1 se empezaba con esta desigualdad, ¿no? Se maniobraba técnicamente estas desigualdades con valor absoluto para poder llegar a esta de acá. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Cómo maniobras de aquí para llegar acá? O sea, a primera vista no se ve nada trivial, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ¿cómo diablos le haces para llegar de este valor absoluto a este número, que es una raíz de x cuadrada más y cuadrada? Dense cuenta que aún así el ejemplo está tomado tramposamente, porque sí aparecen aquí unos cuadrados, unas cuartas potencias. Este va a ser un ejemplo en el que las cuentas, aunque no son tan triviales, ¿no? Las cuentas van a caer súper bien, pero en general se puede poner un cacho violento, ¿no? Entonces, bueno. Pero ese sí sale fácil, ¿no? O sea, sacando un mínimo con un denominador se te van a eliminar los 2x cuadrada y 2y cuadrada, y al dividirlo te va a quedar eso. Vamos a ver. O sea, aquí podemos hacer ¿qué? Aquí podemos hacer justamente la fracción, ¿no? Ajá.
Y entonces, ¿qué? Justamente como dices, este es un ejemplo acomodado, ¿no? Sí. Porque entonces aquí, ¿esto qué es? Esto es igual a x a la cuarta más y a la cuarta entre x cuadrada más y cuadrada. Aún, pero fíjense, aún cuando me deshice de dos términos, Sí. ¿ahora qué hago? Sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, es así como pues lo que voy a hacer es un truquillo, ¿no? ¿Sale? Lo que voy a hacer es justamente encontrar una cota para esto de acá, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es me voy a tomar a x cuadrada y la voy a comparar con el denominador. X cuadrada respecto al denominador, ¿cómo es? Menor. Es menor o igual que x cuadrada más y cuadrada, ¿no? El igual lo alcanzo cuando y es igual a 0, ¿no? Y a su vez, y cuadrada es menor o igual que x cuadrada más y cuadrada. ¿No? Y entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Pues aquí lo que puedo hacer es Sumando. pero antes de sumarlos, ¿no? Voy a elevar al cuadrado. Entonces, x a la cuarta es menor o igual que x cuadrada más y cuadrada al cuadrado y y a la cuarta. Ya me acuerdo. Este es menor o igual que x cuadrada más y cuadrada. ¿Y entonces qué? Entonces ahora sí sumo, ¿no? Entonces, x a la cuarta más y a la cuarta es menor o igual que 2 veces x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Okay? Ya está apareciendo lo que quiero, ¿no? Y entonces, ¿qué me hace falta? Dividir entre x cuadrada. ¿Y entonces qué? Entonces, si 2x cuadrada más y cuadrada es menor que epsilon, ¿no? Si yo pido esto, entonces la epsilon va a ser mayor que esto, que es justamente lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, x cuadrada más y cuadrada es menor que ¿qué? Que epsilon entre 2. ¿Y entonces qué? Entonces, en este caso, pero en este caso muy especial, le saco raíz cuadrada, x cuadrada más y cuadrada es menor que Epsilon entre raíz. Sí. y este de aquí ya es quién, ya es x. ¿No? Entonces es un caso bastante sencillo, no es tan trivial, ¿no? O sea, porque si en un examen te ponen este de aquí y estos truquitos no se te ocurren, ya, Sí. o sea, ya valió el ejercicio, ¿no? No sé si les ha pasado eso, ¿no? De que hay un ejercicio en el examen y no le sale y estaba bien fácil, pero no se Era les el ocurre el truco, truquillo. ¿no? Ok. ¿Y entonces qué? Entonces sea delta Igual a raíz. igual a la raíz de epsilon x, ¿no? Si 0 es menor que la norma de x menos 0, menor que la raíz de epsilon medios, te echas hacia atrás y llegas a esto. ¿No? Entonces, valor absoluto de x menos 2, ¿no? Este de aquí es que este de aquí es igual a
x a la cuarta menos y a la cuarta entre x cuadrada menos y cuadrada. Este de aquí es que, este de aquí fue el que acorté, ¿no? Es más, ¿no? ¿Ande? Es más. Y entonces, ¿qué? Entonces, este de aquí es menor o igual. Aquí, que otro es cuadrada más y cuadrada. ¿No? Entonces, efectivamente, este límite, pues, en general, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues en general, ¿no? El chiste sería como acotar. Este está muy acomodado, ¿no? Está muy acomodado la función a que ya prácticamente está la norma, ¿no? Pero por lo regular, pues lo que tienen que hacer es acotar. ¿Sí? Va. No, todo chido. Bueno, entonces, nada más para completar, ¿no? O sea, lo único que voy a hacer es escribir las propiedades del límite. En realidad las demostraciones de cálculo 1 para límites y para continuidad se calcan en estos espacios, ¿no? En las curvas, ¿no? Y también en campos escalares y en funciones vectoriales, ¿no? Hay con algunos apostillos. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Teorema. Sean f, g funciones de un dominio de Rn en R, ¿no? X0 punto de acumulación de D tal que Sí, está perro. tal que existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a l f y límite cuando x tiende a 0 y existe límite cuando x tiende a x0 de g de x y es ¿no? Y entonces, al igual que en cálculo 1, igual que en las curvas que vimos, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, 1 existe el límite cuando x tiende a x0 de quién? De f más g de x es igual a lf más l. ¿No? O sea, son los mismos para campos escalares, ¿no? Y los mismos se van a repetir para funciones de Rn a Rn, ¿no? Existe el límite cuando x tiende a x0 de f por g de x y es lf por r real lg, ¿no? 3. Existe el límite cuando x tiende a x0 de f entre g de x, ¿no? A diferencia de las curvas, aquí sí tengo división porque estoy dividiendo números reales, es igual a lf entre lg si lg es distinto de c. ¿Sí? Y del mismo modo, el regreso no siempre es válido. ¿No? Por ejemplo,
O el regreso no es válido. Muy sencillo, por ejemplo, de este sea f de x igual a ¿qué? 1 entre x más y. G de x igual a 1 entre x más y. ¿No? Por supuesto, si x es distinto, XY, ¿no? lo puse como. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces de aquí no existe, el límite cuando el vector x tiende a quién? Al origen de f de x, y no existe tampoco ¿qué? Este límite, ¿no? Sin embargo, sí existe el límite de la suma, ¿no? Sí. Sin problemas, ¿no? Pero el límite cuando x tiende al origen de f más g de x es igual al límite cuando x tiende al vector 0 de quién? Pues de 1 entre x más y menos 1 entre x más y. ¿No? Entonces, con estos de aquí luego hay que tener cuidado, ¿no? Porque es muy fácil eso, como decir, ya, o sea, tengo el límite, o sea, en alguna aplicación, ¿no? Bueno, yo lo he visto luego en ecuaciones, ¿sí? Y dicen, bueno, ya tengo el límite global, pues existen cada uno de los límites, ¿no? De los componentes, de los sumandos, de los factores, de los cocientes, ¿no? Pero no necesariamente. ¿Sí? Va. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, algo un poquito más interesante, ¿no? Porque luego la talacha, pues es importante, pero luego esta talacha y la talacha luego es pesada, ¿no? Bueno, entonces, por el resto de la clase, a ver qué tanto puedo llegar. Tengo tal vez más interesante desde cierto punto de vista. Es que es continuidad, ¿no? Bueno, también tengo que decir las cosas básicas, pero lo que quiero es como decir más cosas, ¿no? Entonces, continuidad, ¿no? Bueno, pues la continuidad en términos de esta definición de límite es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más hay que cambiar algunas cosas, exactamente igual que hicimos en la curva, ¿no? ¿Cuáles cosas? Primer cosa, el x0 ahora sí me interesa que esté en el dominio, porque yo quiero ver si la función f se está rompiendo, ¿no? Si la función f se está rompiendo en el punto x0. Entonces, ahora sí, x0 va a ser un punto de dominio, pero no necesariamente va a ser punto de acumulación, ¿no? Primera cosa. Entonces, segunda cosa que cambia, bueno, es lo mismo. Como x0 va a estar en el dominio, me interesa si se rompe o no la función. Esto ya no es acumulación, ¿no? Y la segunda cosa es que esta n no es cualquier n, Es f de x. es f de x0, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Sea f una función de d contenido en Rn en R, sea x0 que pertenece a d
decimos que f es continua en x0 si y solamente si, que si y solamente si, lo mismo, ¿no? Para toda epsilon mayor a 0 existe una delta que depende de epsilon mayor a 0, tal que si la distancia de vectores x a x0 es menor a delta, entonces la distancia de f de x a f de x0 es menor que x. Perdón. ¿Sí? Perdón. Sí. ¿No? Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Inmediatamente, básicamente es la misma definición, entonces aquí hay unas proposiciones. Sea f un dominio D contenido en Rn y R, ¿no? ¿Sale? Es exactamente lo mismo, entonces que si x0 es punto de acumulación de D, ¿no? Entonces que f es continuo en x0, si solamente si existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x es f de x. Es exactamente el mismo teorema de las curvas, el mismo teorema de cálculo 1. ¿Por qué? Porque en realidad lo que me está interesando en la definición de continuidad y del límite, en estas dos definiciones, lo que me interesa es que haya una distancia, ¿no? O sea, por eso todas las propiedades se van a copiar, porque aquí no me interesa la norma y el valor absoluto en sí. Lo que pasa es que el valor absoluto mide la distancia de los números reales y la norma mide la distancia en R, ¿no? Entonces automáticamente tengo esta 2, ¿no? Si x0 es punto aislado, de D, entonces f es continua en x. Y la prueba es exactamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿O quieren que le echemos? A eso sí no me imagino cómo. Vamos a ver. No sé. Pero si quieres nada más platicada para que no. Lo podemos ver. ¿No? O sea, estoy yendo como un poquito rápido porque ya lo habíamos visto en curvas, ¿no? Y son resultados de cálculo, pero sin problema lo podemos ver, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene? O sea, por ejemplo, pónganse un dibujo, ¿no? O sea, pónganse que este de aquí es D. Este de aquí es D, ¿no? Y aquí está x0, ¿no? Y entonces por aquí, si quieren acá, está f de x, ¿no? Y entonces por aquí está la gráfica. La gráfica es como que como un volcancito, ¿no?
X0 es punto aislado, ¿no? Aislado. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, lo que está sucediendo aquí es, a ver, voy a poner por aquí, ¿no? O sea, por aquí, ¿no? Todo esto que está aquí, todo este intervalo, cerrado si quieren, todo este de aquí es f de d, ¿no? Y por aquí está f de x0, ¿no? Es f de x0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es que para toda epsilon mayor a 0, ¿no? Entonces, yo aquí abro cualquier epsilon, para que se me dé la gana, f de x0 más epsilon, f de x0 menos epsilon, ¿no? Pueden mover a f de d, pueden no moverlo, no importa. Yo lo que tengo que hacer es encontrar una vecindad alrededor de x0, tal que al aplicarle la función a esa vecindad bajo f, caiga adentro de la vecindad roja, ¿no? De radio epsilon, ¿no? Y entonces, ¿qué vecindad me tomo? Como es un punto aislado, simplemente me tomo cualquier bola abierta que no muerda a D, ¿no? Y entonces me tomo esa bola abierta con la delta, de tal manera que no esté intersecando a D, le aplico la función a toda esta bola abierta, pero en esta bola abierta el único punto del dominio es x0. Entonces f, aplicada a esta bola abierta, que en realidad nada más es f de x0, cae aquí. Pues sí, cae en f de x0. Claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿O quieren la No, la- sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, los dibujos cambian, ¿no? De f de r en r, en las funciones reales el dibujo puede ser distinto, ¿no? Puede ser como así, ¿no? En la curva, que fue la que probamos, ¿no? Puede ser distinto el dibujo, pero el concepto es exactamente lo mismo. El chiste es que, como no tengo puntos del dominio cerca de x0, pues simplemente le tomo una vecindad que me interseca, excepto en x0, ¿no? Porque, pues, justamente no le estoy pidiendo que x0 sea punto de dominio. Sí. Bueno, ahí está, ¿no? 3. Si f, g, donde d contenido en R en R son continuas en x0 que pertenece a D, entonces ¿qué? Entonces f más g y f por g son continuas en x. Y este es el 1, 2, ¿no? F entre g es continuo en x0. Si g de x0 es distinto de. Entonces son los mismos resultados y tengo otro resultado que aquí lo apunté antes. Aquí 4. Si H va de la imagen de F a los números reales, es continua en f de x0
¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, el límite, cuando x tiende a x0, ¿no? Este de aquí se usa mucho, es un recurso muy usado a la hora de las pruebas, a la hora de talacha. Si yo tengo el campo escalar f compuesto con h, y tomo el límite cuando x tiende a x0, si la h es continua, yo puedo sacar la h del límite. Sí. ¿No? Esto es igual a h del límite de f de x cuando x tiende a x. ¿No? Que sería, bueno, con esta notación, bueno, sería h el valor del límite, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Todo en orden. ¿Todo en orden? Bueno, entonces esto es así como la repetición, ¿no? Bueno, no sé si tengan dudas. No. ¿No? Porque entonces ahora voy a hablar justamente como del alcance de esto, ¿no? A la hora de estar haciendo derivabilidad y todo eso, ¿no? En realidad la continuidad, pues, por ejemplo, el mismo teorema de cálculo real y de curvas, si una función es derivable, entonces es continua, aquí también va a pasar, pero lo que me interesa ahorita platicar en este ratito que me queda es justamente de esto, ¿no? He estado hablando de las distancias, ¿no? Cuando vimos abiertos, cerrados, compactos, conexos, ¿no? Que vimos así como un raspón de todo eso. Platiqué de algunas cosas, ¿no? Y quería como platicar esa parte, ¿no? Y pues nada, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. El chiste es que el chiste es, voy a hacer aquí dos pasos. El primer paso es bastante evidente, ¿no? Lo he estado diciendo a lo largo de todo el semestre, ¿no? El primer paso es ¿cuál? El primer paso es, aquí no me interesa la norma en sí, lo que me interesa es la distancia de un punto x a un punto x0, de un vector x a un vector x0 de Rn. Igual aquí, no me interesa el valor absoluto, me interesa la distancia de f de x a f de x0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces en realidad lo que me interesan son las distancias, ¿no? Al principio del semestre hablamos tantito de esas distancias, ¿no? También fue así como nada más un quemón por encimita, ¿no? Se suele ver con un poquito más de profundidad en análisis, ¿no? En análisis 1, pero ¿de qué hablo, no? Entonces, vimos distancias, platicamos de espacios métricos, ¿no? El espacio métrico es un conjunto junto con una función, ¿no? Que va de él mismo, cruza el mismo a los reales, ¿no? Entonces, sean x de x y de y espacios métricos, ¿no? Es decir, tengo un conjunto x y tengo un conjunto y donde yo puedo colocar una distancia, una función distancia que tiene las mismas características que la distancia real, ¿no? Que el único punto cuya distancia da 0 es el mismo, ¿no? Que la distancia de x a y es igual que la distancia de y a x, ¿no? Tengo la desigualdad del triángulo, que la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y, ¿no? Y si x es distinto de y, la distancia de x a y es distinto de z. Bueno, y entonces ¿qué? Si tienen dos espacios métricos y una función y sea f, ¿no? Que va de x a y función, ¿no? Entonces ¿qué?
Esto también lo puedo hacer para límites, pero el chiste es que me voy a concentrar en la parte de la continuidad, ¿no? Es decir, decimos que f es continua en x0, el x0 es algún punto en el espacio métrico x, ¿no? Sí, solamente sí, que. Entonces, todo esto es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, solamente sí, para todo epsilon mayor a 0 existe una delta que depende de epsilon mayor a 0, ¿no? Tal que si la distancia de x a x0 es menor a delta, entonces esta es la distancia en el conjunto x, entonces la distancia en el conjunto y de f de x a f de x0 es menor que x, ¿no? Y bueno, esto de aquí es una herramienta útil, es una herramienta muy parecida a esta, ¿no? En análisis matemático justamente se empieza a atacar los espacios métricos y hay espacios métricos muy comunes, muy visibles en el análisis matemático, pero en el análisis matemático se hace una primera aproximación a los espacios de funciones, ¿no? Poniendo una métrica en esos espacios de funciones, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, bueno, ahí se ven varios ejemplos, pero no es este el que en realidad quiero ver, ¿sale? El que quiero ver es el otro. Definición. ¿No? Bueno, aquí por ejemplo, en esta situación puedo poner justamente esta definición con x igual a rin y y igual a r, ¿no? Y poner una métrica como las métricas que vimos, ¿no? Sí. Bueno, definición, ¿no? ¿Cuál es la definición? Sea x tau de x y tau de y espacios topológicos. ¿No? Es decir, este tau de x es una colección de subconjuntos de x, ¿no? Pueden ser poquitos, pueden ser un montón, pero esa colección de subconjuntos cumplen tres cosas. Una es que x está en la misma colección tau de x, otra es que si yo me tomo cualquier unión arbitraria de elementos de t de x, entonces la unión está en tau de x, y si me tomo una intersección finita de elementos de tau de x, esa intersección finita también es un elemento de tau de x. A los conjuntos de tau de x que cumplen eso, a los conjuntos que están en tau de x, se les llama conjuntos abiertos, ¿no? ¿Se acuerdan que platicamos un poquito de eso? Bueno, y entonces aquí hay un salto gigantesco porque este salto es completamente normal, ¿no? Este salto de aquí a acá, o sea, sin bronca, o sea, pues estoy hablando de distancias, ¿no? O sea, como que a cualquiera con cierta cultura mínima se le hubiera ocurrido hacer esto, ¿no? Sí. O sea, hablar de distancias en vez de valores absolutos y de normas. Pero este salto de aquí no es nada, ¿no? ¿Cuál es el salto? El salto es, tengo una función, sea f del espacio topológico x al espacio topológico y, una función y me tomo un punto x0 en el conjunto x, f es continua en x0, f es continua en x0, sí, solamente sí, para todo abierto, ¿no? Y entonces aquí empieza.
quiero contarles así tantito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo aquí es un espacio topológico X, ahí con ciertos abiertos. Tengo una función f o un espacio topológico Y, ¿no? Y entonces aquí tengo un x0 que va a dar algún f de x0, ¿no? Y entonces aquí, en esta definición, yo estaba dando una bola abierta alrededor de f de x0, cualquier bola. Y entonces aquí, en vez de dar cualquier bola, lo que voy a dar es cualquier conjunto abierto, ¿no? Y entonces, pero eso ya es un conjunto con ciertas propiedades, ¿no? Pero simplemente estoy dando un conjunto abierto y lo que quiero encontrar es un conjunto abierto alrededor de x0, tal que cuando le aplique la función a este conjunto abierto, caiga aquí adentro. Aquí es f de... Entonces sí se parece, pero el paso, según yo, no es nada, ¿no? Entonces f es continuo en x0, sí, solamente sí, para todo abierto, ¿no? Para todo abierto, b con f de x0 que pertenece a b, existe un abierto o sea, este abierto B es una topología tau y con x0 B. Entonces existe un abierto U que pertenece a la topología tau x con f de x0, digo con x0, ¿verdad? Con x0 que pertenece a U, tal que f de U está contenido en y entonces, ¿qué? Entonces lo que está sucediendo es, uno puede pensar, ¿no? Uno puede pensar que justamente una función está rota o algo está rota midiendo distancias, ¿no? Y esta definición de aquí te dice, ¿sabes qué? No tienes que medir distancias, ¿no? Esta es una noción completamente abstracta, porque estos abiertos, B y U, lo único que cumplen estas colecciones tau x y tau de y es que las uniones arbitrarias están en tau de x y las intersecciones finitas están en tau de x. Es una propiedad de conjuntos, ¿no? A primera vista completamente abstracta, y lo que está atrás de la continuidad, al menos hasta el momento, lo que se tiene en consenso común en el mundo de las mates es esto de acá. Esta de aquí es la definición más general de continuidad, ¿no? Bueno, entonces el chiste es que ¿qué? El chiste es que, entonces uno puede decir, ¿sabes qué? Pues la definición de continuidad tiene que ver con abiertos. Y la cosa es que ni siquiera eso, ¿no? Teorema. ¿No? Bueno, voy a decir que f es continua, si es continua en todo punto del espacio topológico X, ¿no? Entonces, teorema, se toman espacios topológicos x de x, y de y f que va de x a y función, ¿no? Y entonces, ¿qué?
siguientes afirmaciones. Son equivalentes. ¿No? Entonces, la primera es pues, simplemente que F es continuo. ¿No? 2. ¿No? Y entonces en la 2 se ve un cambio drástico porque esta de aquí todavía se ve bastante cercana hasta cierto punto a esta de aquí, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, en este dibujo, en este dibujito chafa que hice aquí, pues lo único que hice fue, en vez de poner una bola de radio delta y una bola de radio epsilon, puse así como unas amibas, ¿no? Pero la contención es la misma, ¿no? Bueno, 2, ¿no? Para todo abierto B, B en la topología tau de Y, lo único que aquí tengo que pedir es que la imagen inversa sea abierta. F a la menos 1 de B es la imagen inversa, pero los puntos en X, G, para aplicarle la función P en B, ¿no? F a la menos 1 de B es un abierto. Entonces, esta noción todavía estaba relacionada con esta de aquí, ya, te está borrando todo. Te tomas cualquier abierto aquí, el que se te pegue la gana, si la imagen inversa es un abierto, la función es continua. Ah, pero ni siquiera acaba ahí. 3. Ni siquiera, bueno, este todavía no está tan mal, ¿no? O sea, los conjuntos cerrados son aquellos que su complemento es abierto, ¿no? Es una forma de ver a los conjuntos cerrados, ¿no? Entonces, 3. Para todo cerrado, ¿no? Para todo cerrado, C contenido en Y, F a la menos 1 de C es A. ¿No? Entonces como que cada vez se está desvaneciendo un poquito más y más, según yo, el concepto de que algo que está roto tiene que ver con continuidad, ¿no? Digo, tiene que ver con métrica, con distancia. Para todo subconjunto A contenido en X, F de la cerradura de A está contenido en la cerradura de F de A. ¿No? Entonces, pues es la noción de continuidad, ¿no? Que uno pareciera vincularlo necesariamente al concepto de distancia, puede no vincularse a nada, ¿no? Por ejemplo, en una clase de topología, que es donde se suele ver esto, en una clase de topología, al principio del semestre se suelen ver muchos ejemplos de topologías, distintas topologías puestas en R2, en R3, sobre todo en R2, como muy raras, ¿no? Y entonces eso te cambia así como que te rompe, porque traemos ahí como un chip muy, es entendible, ¿no? De que la distancia es justamente eso. Y cuando empiezas a ver distintas topologías como ejemplos en una clase de topología, es así como, hoy están pasando un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas?
Pues yo estoy medio perdido. Pero bien, o sea. Pero a ver. No, ahí vamos, ahí vamos. No, el chiste es, o sea, esto no lo voy a preguntar, o sea, no voy a dejar tarea de esto, ¿no? Pero el chiste es que quería platicar de esto porque esto es lo que permea como, por ejemplo, mates básicas o mates fuertes, ¿no? O sea, digo, por la vía de los hechos, pues no sé, o sea, tal vez tú nada más quieres acabar la carrera de mate, ¿no? Tal vez tú también, ¿no? Pero por la vía de los hechos, o sea, mates fuertes que tal vez sí puedan ver en su trabajo, están relacionados con este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿no? En el INEGI no les interesa tanto esto, pero lo que les interesa en el INEGI es el manejo de probabilidad y de estadística. Y con la probabilidad y la estadística, bueno, la estadística es probabilidad aplicada, con probabilidad pasa algo muy parecido a esto de acá. Porque entonces con probabilidad tú lo que quieres en realidad son medir eventos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que a la hora de que tire un dado caiga una cara? Ah, bueno, si el dado no está cargado, ¿no? Ah, pues la probabilidad es de 1/6 para cada cara. Ah, pero la realidad no es así, o sea, porque tu dado podría suceder por azares del destino que quede justamente sobre una de las aristas, ¿no? Sí. Ah, pero eso se considera como probabilidad cero, aunque puede pasar, ¿no? En estadística y en probabilidad hay eventos que tienen probabilidad cero que pueden suceder, ¿no? Está difícil, pero pueden suceder, así como hay eventos de probabilidad 1 que pueden no suceder, Sí. ¿no? Y justamente para medir esos eventos lo que se usa es teoría de la medida. Y en teoría de la medida pasa algo muy parecido con los espacios topológicos, ¿no? Ah, tú te tomas una colección de subconjuntos de X y tienen unas propiedades abstractas un poquito distintas, ¿no? Ah, que la suma está contenida, ya no me acuerdo, en la unión de no sé qué, y que si mides, ahí los puedes medir, ¿no? Tú tienes como unas propiedades ahí en términos de los conjuntos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí se puede aplicar eso, o sea, para hacer prueba más avanzada, para hacer procesos estocásticos y ese tipo de cosas, necesitas una noción de lo que está pasando ahí atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo más de mate, ¿no? No sé si tenga usos en otro lado que no sea mate, ¿no? Pero es un ejemplo de eso, o sea, como que lo que quiero comunicarles es algo que no es trivial, ¿no? O sea, como que tengo una noción ahí de que si algo se rompe es porque está separado, ¿no? ¿Y cómo mido la separabilidad? Ah, pues es que hay una distancia positiva, ¿no? Y entonces están separados, ¿no? Y resulta que no, resulta que ese tipo de roturas se puede medir con condiciones abstractas, tiene que ver con uniones de conjuntos, uniones arbitrarias, intersecciones finitas, ¿no? Entonces es algo así como muy abstracto, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, estoy dando estos resultados porque justamente estos resultados, no se trata de memorizarlos, sino justamente como que lo que estoy intentando que vean es lo abstracto que son, ¿no? Una noción de continuidad que viene de algo donde yo quiera ver si algo está roto o no. Lo que estoy haciendo es ligarlo justamente a nociones abstractas, ¿no? ¿Sí más o menos? Sí. Bueno, y el chiste es, bueno, esta es como la parte viajada, ¿no? Pero, como que quiero platicarles una parte más intuitiva, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que me interesa de esto, lo que me interesa de esto es el concepto de homeomorfismo, ¿no? Entonces, definición. La definición todavía la voy a dar en abstracto, pero ya voy a aterrizar los ejemplos para que se vea un poquito más, ¿no? Entonces, definición. Si ustedes se toman dos espacios topológicos, sean X tau de X y Y tau de Y, espacios topológicos, Muchos parece que suena aquí.
espacios topológicos, decimos, bueno, si existe una función continua biyectiva, ¿no? Como es biyectiva, es invertible con inversa continua, f de x en y, decimos que x y y son homomorfos. ¿No? Esto de aquí, por ejemplo, es uno de los pasos. Por ejemplo, la primera vez que se ve algo parecido así en mate, según yo, es en álgebra lineal. En álgebra lineal tienes un espacio muy especial, que es el espacio vectorial, que es un conjunto con ciertas propiedades, ¿no? Que justamente se comporta como los vectores de Rn. Dos espacios vectoriales son el mismo, ¿no? Como con los lentes, como con los anteojos del álgebra lineal, si existe una transformación lineal biyectiva, ¿no? En ese caso, con que sea lineal y biyectiva es suficiente para que la inversa también sea lineal, ¿no? Entonces ahí lo que estás diciendo es, con los ojos del álgebra lineal, espacios vectoriales isomorfos son el mismo, ¿no? Los polinomios de grado 2 son los mismos que R3, ¿no? Que son los mismos que matrices de 3 por 1, ¿no? Por ejemplo, R4 como espacio vectorial es el mismo que las matrices de 2 por 2, que es el mismo que los polinomios de grado 3, porque tienen la misma dimensión, ¿no? Y entonces aquí, esta es una noción de igualdad, ¿no? Justamente como uno lo que luego aprende en la escuela es como a matizar, ¿no? Es muy fácil decir que dos cosas son iguales, ¿no? Todos los hombres son iguales, ¿no? Todas las mujeres son iguales, ¿no? Pero, ¿qué quieres decir? O sea, este pizarrón es igual al del otro salón, ¿no? Tal vez tiene las mismas medidas, pero, ¿a poco tiene el mismo número de átomos, de moléculas? Todavía mucho menos, seguramente el otro pues ya tiene algún rayón que este no, y este tiene algunos defectos que el otro no, ¿no? Entonces, cuando hablas de igualdad, ¿de qué estás hablando? ¿No? Y entonces en matemáticas, actualmente hay una teoría muy usada, creo que es una de las más usadas, no sé si hay una más general, creo que sí, pero esta es muy usada, que es teoría de categorías, ¿no? Que justamente a ti te dice, tú tienes ciertos espacios con ciertas propiedades y esos espacios tienen ciertos morfismos que lo que hace es deformar tu espacio, y dentro de la clase de morfismos tienes ciertos isomorfismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en álgebra lineal tus espacios son los espacios vectoriales, y las transformaciones naturales en el álgebra lineal son las transformaciones lineales, porque te transforman un conjunto en otro, pero la suma vectorial y el producto escalar te lo mantienen igual, ¿no? O sea, te respeta eso, ¿no? Y bueno, pues isomorfismos son las transformaciones lineales biyectivas, ¿no? Entonces ahí te está diciendo, si tú tienes justamente otro espacio vectorial y tienes una transformación lineal biyectiva, es tu mismo espacio vectorial, ¿no? Con los ojos del espacio vectorial, no son el mismo conjunto, pero como espacios vectoriales son el mismo, ¿no? Y entonces esto de aquí, justamente lo que está dando es otra noción de igualdad. Te está diciendo ahora cuando espacios vectoriales, cuando espacios topológicos son el mismo, ¿no? Ahora sí, ya aquí voy a aterrizar un poquito más, ¿no? Y no quedarme en este terreno tan abstracto, que es el de conjuntos, ¿no? Porque todo esto de aquí es topología de conjuntos, ¿no?
puede tener su chiste, pero al menos para mí no es como donde está el sabor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿vale? ¿No? O sea, por ejemplo, ¿no? Supónganse que se toman una esfera de dimensión 2, ¿no? Este es ese 2, ¿no? Entonces, la pregunta es, tú te tomas esa esfera y aquí está la superficie de un cubo. ¿No? Superficie del cubo y 3, ¿no? Si quieren es 0, 1, cruz 0, 1, cruz 0, 1, ¿no? Tú puedes dar una función continua de esta a esta, es decir, tú puedes transformar una esfera sin rasgar y sin encimar puntos, ¿o no? ¿En un cubo? Imagínense que la esfera, que la superficie está hecha de plastilina, o como de ese plástico del globo, ¿no? ¿Lo pueden llevar para allá? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? O sea, como que parece que si esto fuera así, tal vez hasta es más fácil imaginarse de aquí para acá, ¿no? Sí. O sea, como que le empiezas a tachar, a achatar que los vértices, las aristas, ¿no? Lo dejas suavecito, ¿no? Lo dejas suavecito y lo vas convirtiendo. Estos no son homomorfos, ¿no? Entonces, la topología lo que hace es eso, lo que hace es estudiar cuáles son las propiedades que se mantienen después de que tú deformas objetos de manera continua, ¿no? O sea, por ejemplo, estos, si tú quisieras medir distancias, o sea, como que ahí, ya quién sabe, ¿no? Depende de cómo midas distancias, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, en términos de suavidad, ¿no? Porque, por ejemplo, las gráficas de funciones reales que son derivables son suaves, ¿no? Cualquier función real, la gráfica es una curva suavecita, no tiene picos. Entonces, esta cosa de aquí tiene picos. Si yo pidiera una función que aparte de que fuera continua, te dejara la suavidad, ya no se puede. Bueno. Entonces, este es un nivel de equivalencia, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo clásico es comparar este con este de acá. El toro. El toro T2 es, te tomas un círculo y le haces producto cartesiano con el círculo, ¿no? Ya habíamos platicado de este, ¿no? Es el espacio donde vive el snake, por ejemplo, ¿no? Entonces, este y este son homeomorfos. La esfera es homeomorfa a un toro. Sí. ¿Seguro? Porque fíjate, esta de aquí tiene un hoyo acá. Y este de aquí, bueno, tiene un hoyo esférico, ¿no? Tiene lo de adentro, pero como que no tiene un hoyo de este tipo. O sea, ¿cómo deformas esto continuamente en esto? Sin romper y sin encimar puntos. No. O sea, sin romper. Ajá. O sea, porque justamente aquí la palabra clave es la continuidad. La continuidad es una de las nociones básicas en matemática general, ¿no? O sea, como que lo mínimo que muchas veces pides a ciertos morfismos es continuidad, porque eso te garantiza un montón de cosas. Entonces aquí como que, ¿qué? Para que tú pudieras pasar de aquí a acá, tendrías que rasgar la esfera, ¿no? Como que tendrías que hacer ahí un hoyo y entonces, así como que le metes así el hoyo por adentro y lo truenas, ¿no? Y entonces estas de aquí no son homomorfas, ¿no? Esta de aquí no es homomorfa. Pero por ejemplo, si pongo
una taza, la superficie de una taza, esta es homomorfa a esta, es homomorfa a esta, o a ninguna. Yo diría que a ninguna. Si acaso al toro. No, a ninguna, Walter. Sí, o sea, pues. No, yo creo que a ninguna. ¿No? Pero. Tú ya sabes, ¿no? Esta y esta son la misma. Este hoyito que está aquí Sí, el del as. es el hoyito de Eso es lo que pensé. Porque esto de aquí es un hoyo. Es como que nada más le haces un hoyo, pero no rasgaste nada, ¿no? O sea, por ejemplo, la esfera de dimensión 2 sí es homomorfa a la superficie de un vaso. Pero Cada vez más fáciles. Estas sí son homomorfas, ¿no? Superficie de vaso. Ah, esto ya no va a salir. Pero entonces, ¿qué? Entonces, estas de aquí sí son homomorfas. Y estas de aquí. No. Bueno, ¿y entonces qué? Pero dense cuenta de algo, o sea, porque en realidad actualmente la topología, de hecho lo primero que se ve en un curso de topología son estas cosas que hemos platicado un poquito de conjuntos abiertos, cerrados, compactos, conexidad, funciones continuas, etc. Pero así no fue como nació la topología, ¿no? Por ejemplo, de aquí a acá no es difícil construir una función que te mande la superficie de los puntos de aquí a esto de acá, ¿no? No es difícil, o sea, prácticamente lo único que tienes que hacer es partir a la esfera en 6 cachos iguales, 6 áreas iguales, y cada una la mandas a cada una de las caras y ya, ¿no? Es lo único que tienes que hacer. Pero a ver, ¿cómo se prueba que este y este espacio, que la esfera y el toro, no son homomorfos? ¿Cómo se prueba eso? ¿Se ve? Porque fíjense, aquí, a diferencia del concepto de límite, Eso te iba a decir, a lo mejor con continuidad, ¿no? es más fácil ver que dos espacios son homomorfos. Porque para ver que dos espacios son homomorfos, todas las definiciones y conceptos que traen que existen, es más fácil probar que algo existe, porque entonces lo único que tienes que hacer es exhibir uno y ya, ¿no? Si quieres probar que hay dos espacios son homomorfos, lo único que tienes que hacer es exhibir una función continua de aquí a acá y activa. Hay un montón, pero con que exhibas una, ya está. Pero que algo no sea homomorfo, tendrías que demostrar que toda función continua o no es biyectiva o su inversa no es continua. No, o sea, es así, ¿qué? ¿Cómo voy a dar cualquier función? ¿Quién sabe? O sea, está perro, o sea, a ver cómo le haces, ¿no? Hay herramientas con espacios especiales, con espacios muy sencillos, donde se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es muy fácil ver que este espacio y este espacio no son homomorfos, porque si tú agarras y le quitas un punto a este de acá, cuando tú le quitas un punto de acá, este te da un hilito, una componente conexa. Pero si tú le quitas a este de aquí el punto donde se cruza, ¿qué te da? Te da 2 hilos. Entonces no es difícil argumentar que a la hora de quitar un punto, justamente ya estos dos espacios, como te generan dos componentes, ya no son el mismo. Pero aquí quita un punto y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces,
esa pregunta, y es como parte de lo que quería contar. Una parte era esto, que yo sé que es como abstracto, y esta otra parte tiene que ver con otra matemática que es muy usada, pero que tiene que ver con estos espacios, ¿no? O sea, imagínense, voy a poner distinto. Imagínense que son seres de dimensión 2, ¿no? No sé si lo han oído hablar, es muy famoso este, ¿no? Entonces viven en un pueblo que se llama Planilla o Flatland. Y entonces aquí hay monitos de dimensión 2, ¿no? No son de dimensión 3, son de dimensión 2. Ellos nada más conocen longitud y ancho, ¿no? Y entonces, un día, así como aquí, alguna vez a los vikingos y a Cristóbal Colón se le ocurrió huir en barco en la dirección que dicen que hay una orilla, ¿no? Uno de estos monitos agarra y se va. Se va así. Se van en una dirección, persiste en esa dirección y después de unos días regresa por acá. Entonces el monito dice, ¿qué está pasando? O sea, me fui en una dirección y llegué, yo siempre seguí esa dirección y llegué por el otro lado. ¿Cuál es la forma del espacio en el que vive este monito? ¿Cómo puede ser ese espacio si a la hora de irse en una dirección llegó por el otro lado? Porque además, por ejemplo, esa era la apuesta de Colón, ¿no? La apuesta de Colón era más sencilla, ¿no? La apuesta de Colón era, me voy para allá, quiero especias, y entonces voy a llegar a la línea, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿Cómo es su espacio? ¿Cómo este monito entendería qué tipo de espacio es? Por ejemplo, si su espacio fuera el universo donde vive ese monito, fuera el toro, podría suceder eso, ¿no? El monito se va en esta dirección y regresa en esta dirección. Sí. Entonces el espacio donde vive es un toro. Pero también No, pero es que eso también puede pasar aquí en la esfera, ¿no? Y también puede pasar en qué? También puede pasar en un cilindro. Entonces, ¿cómo diferencian un espacio del otro? ¿Se ven? Esta pregunta es sobre la forma del espacio. No tiene que ver con la medida, ¿no? Bueno, el monito podría medir su camino, pero la pregunta exclusivamente concierne a la forma del espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo diferenciarían de este espacio a este espacio? ¿Cómo? Aquí tienen los monitos que viven en este pueblo. Ya, este monito se fue en una dirección y llegó por el otro lado, ¿no? Y el monito estudió matemáticas en su escuela y dice, mi espacio podría ser un toro, podría ser una esfera, podría ser un cilindro. ¿Cómo va eliminando candidatos? Caminando en otra dirección. Camina en otra dirección, ¿no? Entonces aquí este monito puede agarrar y caminar hacia arriba y puede llegar por abajo. Si llega por arriba y llega por abajo, este de aquí ya es. ¿No? Si esto fuera un cilindro infinito, tiene una orilla, pues que por la orilla, ¿no? Pero entonces, si se va por arriba y llega por abajo, este de aquí ya no es. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí me puedo ir por arriba y llegar por abajo. Aquí me puedo ir por arriba y llegar por abajo. ¿Cómo diferencio este de este? Que si caminas al centro, también regresas al mismo punto. ¿Al El centro? toro.
O sea, en el toro ahí, si eres el monito que está afuera y caminas, sigues hacia allá, también vas a regresar así. Ajá, pero va a pasar lo mismo en cualquiera de estas dos, ¿no? Hacia el centro, ¿no? Bueno, hacia el centro de este. O sea, no como. A ver. Bueno, creo. No, sí. O sea, sí, no, es que ya. Sí. O sea, bueno, no, depende de dónde pongas esto, ¿no? Pero si estamos en este plano y este cuate decide caminar de aquí para acá, también podría regresar de este lado, suponiendo que esto sea, que este sea el toro, que este sea el toro, aquí en el centro. No, a ver cómo. O sea, es que date cuenta que no hay ningún punto especial. O sea, no hay centro. No. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros estamos viendo este hueco porque nosotros estamos en tercera dimensión. Sí. Pero para el monito, toda la energía viajaría por este universo. O sea, no habría como que luz que se saliera. O sea, todo el universo del monito es esto de aquí. O sea, el monito no ve ningún hueco. Es como el Snake. ¿Se acuerdan del Snake? Sí. O sea, el Snake es una pantallita donde cuando la viborita sale por un lado, ¿no? Regresa por el otro lado. Pero la viborita que está aquí no ve nada de eso. La viborita nada más está caminando y si aquí hay una fruta, sigue caminando y luego vuelve a pasar por esa fruta y vuelve a pasar por esa fruta, pero no ve ninguna pared, no ve ningún hoyo, pero sí hay hoyo. ¿Cómo lo diferenció? O sea, yo pienso que habría una pared antes en el toro. O sea, habría dos paredes. No, pero no hay pared. O sea, tú lo ves, pero si tú fueras la viborita, tú no ves ninguna pared. Pero a eso me refiero, que si caminara en otra dirección, regresaría antes que en otra dirección. O sea... No, pero ¿por qué antes? Porque precisamente, bueno, por lo que entiendo, todo lo que saben mucho, ¿no? O sea, si caminas en esta dirección, vas a estar más a regresar a si caminas en esta dirección. Ah, pero ahí ya quieres medir. Ajá. Y yo te digo, no midas tiempo. Porque, pues, o sea, tú ya lo que quieres hacer es diferenciar este toro, por ejemplo, de este toro. Ajá. O sea, ya quieres hacer geometría. Ajá. Y quieres diferenciar este toro, por ejemplo, de este otro toro. Pero yo estoy haciendo algo más básico. A ver, primero, dime si es un toro o una esfera. Aquí ya estás midiendo distancias, pero, de hecho, por ejemplo, es que este toro, ahí hay unas cosas de mate que no les he dicho, pero este toro está en R3. Pero el toro, su mundo natural no es R3, su mundo natural es R4, porque el toro es un círculo, cruza un círculo, y entonces a lo que estás diciendo, aquí puedes tener un círculo del mismo perímetro que el segundo círculo, y entonces caminar en cualquier dirección es lo mismo en la esfera, ya te entendí. Como que querías, pues si caminas por aquí va a ser más que esfera, pero en R4 la distancia se mantiene. En R4 hay toros que justamente caminar en una o en la otra dirección es lo mismo. Es un resultado. Bueno, fíjense qué es lo que pasa. Por ejemplo, aquí ya hasta tengo el ecuador, ¿no? Aquí si yo camino en esta dirección en un círculo, ¿no? Pero ahora fíjense qué es lo que pasa con un meridiano aquí y qué es lo que pasa aquí si yo me voy hacia el norte y luego regreso por el sur. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Como que uno intersecta dos veces y el otro no más uno. Ahí está. Si el monito
agarra y lleva pintura o lleva un hilo aquí atrás, fuera de la aldea, se están intersecando los dos caminos. Y en el toro, sobres. este de aquí y este de aquí, no se tocan. Sobres. Ya. ¿Ven? Sí, no es trivial esto que estoy haciendo. O sea, yo estoy haciendo esto porque ya sé toda la mate que, bueno, no toda la mate, un cacho de la mate que hay detrás de esto. ¿No? Pero entonces, esa es la diferencia. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es, me paro en otra forma de ver esto mismo es, yo me paro en este punto, hago una cuerda muy larga, le hago un nudo de vaquero y lo lanzo en el espacio. Y luego agarro y jalo el cuerda. ¿Sí ven? Si ustedes hacen eso en la esfera, cualquier lazo que ustedes agarren y que suelten y aprieten, se les va a apretar en un punto. Pero aquí no. Si ustedes agarran una cuerda que le dé una vuelta a esto de aquí, a la hora de apretar, van a apretar en el parásito. Dicho de otra forma, el snake puede saber que hay un hoyo en su universo sin ver el hoyo. Lo único que tiene que hacer es, se toma una cuerda de vaquero y agarra y la aprieta. ¿Sí ven? Por ejemplo, esta cuerda, porque este punto es el mismo de este punto. Y cuando aprieta la cuerda, ¿qué va a suceder? Se va a tensar. Va a quedar tensado. Y entonces la cuerda va a localizar un hoyo. ¿Sí ven? ¿Sí más o menos? Eso no mucho. Pero está bien, ¿no? Es que ahí a lo que voy es que nosotros podemos ver este espacio que es de dimensión 2, porque somos de dimensión 3, pero nosotros no podemos ver cuál es la forma de nuestro universo de dimensión 3, porque somos de dimensión 3. Esto que le pasa al Snake nos pasa igual a nosotros. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para saber cuál es la forma del universo en el que estamos? ¿No? Aquí, respecto a cómo empezó la pregunta, esto es suficiente. El hecho de que cuando aquí lances un lazo y lo aprietes y no te dé nada, y aquí lances dos lazos y aprietes y se queden tensos porque agarran estos hoyitos. Este verde agarra este hoyito del brazo y el otro agarra el hoyito de la luna. Eso hace que estos dos espacios no sean homomorfos. Lo que estoy usando aquí es algo que en matemáticas se llama el grupo fundamental. Lo que puede hacerse en topología es, dado un espacio topológico, tú le puedes asociar un grupo. En este caso, el grupo del toro es Z plus Z. Cada Z lo que significa es un hoyo. El grupo fundamental de la esfera es el grupo trivial, porque cada vez que tú lanzas un lazo, lo aprietas en un punto. El grupo fundamental del cilindro es Z. Pi1 del cilindro es Z. O sea, nada más tiene un 8. ¿No? Bueno, esto de aquí puede pasar en R3, porque entonces ahora lo que puedes hacer es, aquí en el Snake, todo este lado del cuadrado se está pegando con todo este lado. Y todo el lado de arriba se está pegando con todo el lado de abajo. Bueno, pues eso lo puedes hacer en R3. En R3 tú puedes puedes jugar al Snake aquí. Todo este lado izquierdo es igual al lado derecho, el lado de abajo es el lado de arriba y el de atrás es el de adelante. Lo puedes pensar como este salón. ¿Sí ves? Este salón, este lado está pegado a este lado
Entonces, si este salón fuera un toro, yo iría así caminando, salgo por aquí y aparezco por ahí. Voy por arriba y aparezco por abajo, voy por allá y aparezco por acá. Entonces, a ver si esto te ayuda a imaginar. Voy a hacer lo que dice aquí en el toro. Agarro un lazo, lo tiro al espacio y lo aplico. ¿Sí ven? Si lo tiro adentro del salón, así de lo que estoy viendo, así como se ve, se va a hacer un punto. Ah, pero voy a agarrar mi lazo y voy a ponerlo por aquí, va a salir por acá, y entonces tengo todo el lazo. Luego le hago un nudo de vaquero a ese lazo y lo aprieto. ¿Qué va a pasar? Se va a tensar. Porque entonces este lado está pegado a este lado. Cuando lo tense, la cuerda va a quedar, cuando agarre y apriete la cuerda de vaquero, la cuerda va a quedar tensada. ¿No? Bueno, no sé si exactamente en el aire, pero ya no la voy a poder apretar. Y entonces va a quedar una cuerda tensada que va de este punto al otro punto y ya no la puedo apretar. Y la cuerda está localizando un hoyo. Yo no veo el hoyo, pero hay un hoyo. ¿Se ven? Por ejemplo, esto que hice aquí es justamente la conjetura de Poincaré. De Poincaré, que era uno de los problemas del milenio que se probaron a principios del siglo XXI, ¿no? Que es justamente, tú te tomas un espacio que no es R3, lanzas un lazo, lo aprietas, siempre se aprieta en un punto. La conjetura de Poincaré es que ese espacio es la esfera de dimensión 3. Y dicho así, no dice nada, pero está perro, porque no sé si se acuerdan que cuando hablamos de curvatura, en superficies hay tres geometrías naturales, o la plana, o la esférica, o la hiperbólica. Y resulta que de superficies hiperbólicas hay muchas más. Bueno, a finales de los 70, Thornton probó que en 3 variedades hay 8 geometrías. Pero no nada más hay 8 geometrías, hay mucho más hiperbólicas que nada. Entonces, esa conjetura, que se llama conjetura de geometrización, esa implica la conjetura de Poincaré. Es esa conjetura la que provoca la conjetura de geometrización, ¿no? Y entonces es interesante porque si tú le preguntas a un matemático que te dice, oye, ¿tú cuál crees que sea la forma del espacio? Te va a decir, no sé, pero lo más probable es que sea hiperbólico. Porque en el mundo de todos los espacios de dimensión 3, bueno, suaves, diferenciables, no sé qué, en ese mundo hay mucho más espacios hiperbólicos que planos, que esféricos y que las otras 5 geometrías, ¿no? Esto de aquí es el grupo fundamental, muy usado en mate, repercute en un montón de cosas de geometría, de álgebra, de física, ¿no? Y así como está este grupo, tú puedes, en vez de lanzar lazos, eso todavía es bastante de sentido común, puedes lanzar, en vez de lazos, esferas. Esferas de dimensión 2, la lanzas y la aprietas. Ya, eso es matemáticamente. Pero, por ejemplo, si tú lanzas una esfera de dimensión 2, aquí si aprietas, si alcanza a apretar a la esfera. Pues sí, es una esfera. O sea, este de aquí tiene hoyos circulares, pero este de aquí tiene hoyos esféricos. Y entonces puedes lanzar una esfera de dimensión n a cualquier espacio y apretar. Eso se llaman grupos de homotopía. Y así como están estos grupos, el grupo fundamental y el grupo de homotopía, hay otras cosas que se llama homología y cohomología. Y lo que está haciendo es localizar cierto tipo de hoyos. Porque si tú tienes un espacio, puedes preguntarte, ¿ese espacio tiene hoyos? Pero ahí habría que hacerse otra pregunta, ¿qué es un hoyo? Ah, bueno, este de aquí tiene 2 hoyos circulares, el de este bracito y el del centro de la dona. Este no tiene hoyos circulares, pero tiene un hoyo esférico, que es lo que está dentro de la esfera. Y entonces hay una rama, así fue como nació la topología en realidad,
la topología in situ, esto se llama topología geográfica. Y es una maquinaria, ¿no? Es una maquinaria que relaciona espacios topológicos con álgebra, con teoría de grupos, también con teoría de anillos, que tú puedes hacer un montón de cosas. Es una maquinaria muy pesada a la hora de las cuentas, pero te permite hacer un montón de cosas. Y ya nada más para acabar, por ejemplo, esto es lo que se usa en Big Data, ¿no? Esto se llama Big Data, ¿no? En Big Data tienes una cantidad abismal de datos y lo que tú haces es ver si esos datos se dan, lo que generan es una variedad, generan un espacio. Y entonces en ese espacio tú le sacas distinta información, como cuáles son sus hoyos y todo un montón de cosas, y le puedes sacar información específica a esa cantidad ingente de datos, cosas que a ti te interesan en particular. O sea, todo esto se puede usar según su Y bueno, pues ya, pero todo esto tiene que ver con topología y topología geográfica, ¿no? Que se vinculan con un montón de cosas, ¿no? Esto es mate básica. O sea, ya mate para niños grandes empieza aquí, un cacho. O sea, una forma de decir, por ejemplo, las cosas es, en muchas universidades del mundo, los posgrados te obligan a que tomes 4 materias. Una es análisis, ¿no? Que es análisis, teoría de la medida y análisis complejo. Otra es geometría diferencial, otra es álgebra moderna y otra es topología y topología. En muchas universidades eso es lo que se considera actualmente como la base de la materia. Y ya, aparte de eso, pues, preguntas. No, yo sí ya estoy